Hoy, Señor, nos quieres por ministros de un nuevo pacto en tu mover, que al Espíritu estén unidos, vida de la Biblia extraer. Oh, aleluya, y ministros, no de la letra más de Cristo, de la palabra bien nutridos, a todos damos vida, damos vida. Dios conoce a los que le aman, útil es su obra nos hará, mas quien en la letra se afana, se enaltece y criticará. La letra en la mente es vana, excluye a otros y los mata, mas el amor prepara y sana, el cuerpo edifica, edifica. Una actitud determinada hacia la palabra debe haber. No es simplemente estudiarla, sino practicarla con placer. Tal actitud determinada hará al alma prosperada. La fe podrá ser dispensada con todas sus virtudes, sus virtudes. De la sencillez y la pureza que a ti, Señor, debemos dar, con su vil astucia y sutileza, nos desea la serpiente atar. La sencillez y la pureza por ti son dadas que riquezas halladas sean con firmeza. Oh Cristo, novio amado, novio amado. Tu nombre siempre invocaremos, también el ego negaremos. Ministros buenos pues seremos, ya listos para el reino, para el reino. Gracias te damos en esta noche por esta nueva reunión ministerial. Señor, la hacemos en tu nombre. Tú dices que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Señor, estamos reunidos por este medio virtual que tú has puesto para nosotros, Dios. Gracias, Señor, por los hermanos, amigos que están conectados en esta hora y también por los que verán, Señor, posteriormente esta transmisión, este video. Oramos, Dios, que la palabra pueda llegar a Jesús, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a atesorarla y practicarla. Que seamos sencillos, Dios, al escuchar esta palabra y sobre todo, Señor Jesús, al practicarla en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Vamos a leer 2 Corintios 3, del 5 al 6. Dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, el título de este mensaje es el siguiente: es Dios prepara buenos ministros. Dios prepara buenos ministros. Hermano, tú eres un ministro y Dios nos está preparando. Me llama mucho la atención una pregunta que en esta semana, y es la siguiente. Dice: ¿dónde quieres pasar o estar en los próximos 1000 años? Bastante como retadora esta pregunta, porque lo que nosotros decidamos y nosotros acatemos según la palabra que escuchemos ahora y de aquí en adelante en estos días, nosotros definiremos nuestro destino, definiremos dónde vamos a estar en los próximos 1000 años. Así que escuchemos atentamente, seamos sencillos y practiquemos. Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Él nos hizo un llamamiento santo e irrevocable. Y Él quiere hacer de nosotros buenos ministros. Como quiere hacer buenos ministros, Él necesita prepararnos. Para que seamos buenos ministros, Dios necesita entonces entrenarnos. Necesita acondicionarnos en este entrenamiento espiritual. Entonces, como estamos estudiando la segunda epístola a los Corintios, aquí vamos a encontrar a través de algunas metáforas, algunos principios que son importantes, valiosos para nuestra preparación. Entonces vayamos rápidamente entonces al primer punto, que dice: Dios te rescata del tipo de persona que eras. Dios te rescata del tipo de persona que eras. Aquí comenzamos hablando acerca del apóstol Pedro. De Pedro ya veníamos hablando en la semana anterior. De Pedro estábamos diciendo que era un personaje bastante iletrado, que era un pescador, pues, que era impulsivo, precipitado y rápido para hacer las cosas, incluso a veces hasta sin pensar. ¿Se parece a alguno de nosotros? Bueno, así, ese era Pedro. A veces nosotros le damos mucho palo a Pedro, pero no se olvide que Pedro eres tú y soy yo. Pedro es el representante de nosotros. Antes de que el Señor trabajara, y aún cuando ya él conoció al Señor, todavía tenía una vida de alma fuerte. De hecho, en Marcos 14:29, dice lo siguiente: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces vemos aquí que Pedro insistía, ¿verdad? Le insistía al Señor y diciéndole de que no moriría, de que él moriría por el Señor. Pero cuando fue increpado por los sirvientes, ¿sí? de Caifás, él lo negó al Señor. Negó al Señor 3 veces y se cumplió lo que dijo el Señor. Y Pedro se sintió
Yo me imagino que cómo se siente uno cuando uno defrauda al Señor. Tal vez de pronto tú lo has defraudado, yo lo he defraudado. Yo reconozco que lo he defraudado en algunas ocasiones. He dicho que voy a hacer cosas para Dios, para el Señor, y finalmente no termino haciéndolas. Tal vez te ha pasado a ti. Tal vez hemos estado en esa condición de Pedro. Igual Pedro posteriormente fue utilizado mucho por el Señor y escribió la primera y segunda epístola de Pedro, donde vemos un Pedro más maduro, fue trabajado por el Señor. Pero Dios te está rescatando de ese tipo de personas, de cómo éramos. Éramos así como Pedro, porque ahora Dios está haciendo un proceso en nosotros. También hay otro tipo de personas y es el apóstol Pablo. Pablo, ustedes recuerdan pues que Pablo era llamado antes Saulo de Tarso y que él asolaba la iglesia de Dios y que buscaba a los cristianos y de casa por casa y los perseguía y los entregaba. Y bueno, es decir, era un perseguidor de los cristianos. Posteriormente el Señor salió a su encuentro, porque realmente fue el Señor el que lo buscó. Porque el Señor te busca a ti y a mí. El Señor nos ha buscado, nos ha encontrado, nos ha hallado. Él nos ha escogido. Entonces, en Gálatas 1, 11, 12 podemos buscar aquí Gálatas 1 del 11 al 12. 1 del 11 al 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, porque fue por revelación. Es por revelación. Hermano, tú y yo debemos tener una revelación de Jesucristo. Él está buscándote. Él te ha escogido. Sí, para ser un buen ministro. Él te ha escogido para ser un buen ministro. Entonces, y también se está revelando cada día a ti. ¿Se revela cómo? Por medio de la palabra, por medio de las reuniones, por medio de las oraciones, por medio de la comunión con los hermanos. Él se está revelando a nosotros. Entonces, Dios te ha escogido como un ministro y te está preparando. Pasemos entonces al punto 2. Pues que dice, Dios nos lleva al límite. Dios nos lleva al límite. Dios nos está llevando al límite, hermano. En estos tiempos de pandemia, Dios nos está llevando al límite. Vamos a buscar Segunda de Corintios, del capítulo 1, versículo del 8 al 9. Dice lo siguiente: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tremendo, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, realmente Dios nos está llevando al límite, donde ya no hay más campo de acción, donde ya tú no te puedes mover, donde lo que te espera adelante es un precipicio. Pero ¿por qué Dios permite tal vez estas cosas? Por lo que dije al principio, porque Dios nos está entrenando, Dios está capacitándonos.
Y Dios quiere que aprendamos a experimentarlos en este tipo de situaciones, donde ya no hay más movimiento. Es como cuando bueno, yo nunca, yo no he pasado por esto, pero cuando niño, a veces uno se amarraba con camisas como de fuerza y realmente uno no se podía mover. Así es con Dios ahora en estos momentos. Dios te está preparando de esa manera. Dios te está permitiendo que no te muevas para que tú veas la gloria de Dios. Cuando ya tú no puedes moverte más, es cuando Dios va a actuar. Pero si te sigues pataleando, si sigues dando cosas como el caballo, entonces Dios todavía pensará, bueno, este muchacho todavía se mueve, entonces todavía no puedo actuar yo. Cuando ya no se mueva, ahí sí voy a actuar yo. Entonces, Dios nos está llevando al límite, hermanos, y cada día con esta situación llegan noticias a nosotros de hermanos con enfermedad, con este virus que está rondando, y hermanos pues han partido en medio nuestro, y realmente esto también nos lleva al límite, porque uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Señor, Señor Jesús, esta situación, bendito Dios. Pero es para que nos rindamos a Él. Es para que nos rindamos a Él. Porque Dios quiere entrenarte, quiere entrenarnos en este asunto. Capacitarnos. Amén, gloria a Dios. Otro punto es el punto acerca de la sencillez y sinceridad. Sencillez y sinceridad. Este es otro punto en el cual Dios nos está capacitando en cuanto a la sencillez y sinceridad. Para esto vamos a leer 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Interesante que dice aquí, dice el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. Debemos tener una conciencia que nos dé testimonio de que realmente estamos andando con sinceridad, con sencillez. Primeramente, nosotros debemos ser sencillos para con Dios. Dios es sencillo. Aquí los complicados somos nosotros. Sobre todo cuando uno no ha creído en el Señor, quien ni lo conoce y de todos modos cree que tiene que hacer N cantidad de cosas para llegar a Dios. Cuando Dios lo que dice es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Tú que estás escuchando esta palabra ahora, que no has recibido al Señor, este es el momento para que lo recibas, para que seas sencillo. Sé sencillo en este momento y Señor Jesús, yo creo en ti, creo que tú eres Dios, que eres mi Salvador, que eres mi Redentor, que derramaste tu sangre en la cruz para el perdón de mis pecados. Señor, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados, Jesús. Te recibo en esta hora como vida. Señor Jesús, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta grande salvación. Señor Jesús, bendito Dios, tómame y toma mi nombre, Dios, y escríbelo en el libro de la vida. Amén. Sencillo, sencillo. Así de sencillo. Así es Dios. A veces nosotros somos los complicados,
pero Dios es sencillo. Entonces, en cuanto a la sencillez, es la cualidad de ser sencillo. O sea, algo que no tiene composición, o sea, que carece de ostentación o no ofrece dificultad. Importante esto, o no ofrece dificultad. A veces Dios quiere trabajar en nosotros, pero nosotros ofrecemos dificultad. No somos sencillos. Esto aplica para todos, para cualquier tipo de persona. Entonces, necesitamos ser sencillos. A veces somos como complicados y no permitimos que Dios trabaje en nosotros. Necesitamos ser sencillos como una virgen pura. Como una virgen pura. En Hebreos 12:2. Vamos a buscar Hebreos 12:2. Por aquí buscamos Hebreos 12:2. 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, como una virgen pura. Una virgen pura pone los ojos en el novio, en el futuro esposo, en el amado. Es como la vista de una paloma, que solamente se enfoca en una sola cosa. Así es también la virgen pura. Se enfoca en una sola cosa, en el novio. ¿Y quién es el novio? El novio es nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, que viene a desposarnos, que viene a tomarnos. Somos una virgen pura. Gracias, Señor. Gracias porque tú vienes como el novio. Una virgen pura no se ha enamorado antes ni tuvo a otro en su corazón. Entonces nosotros, como esa virgen pura, también en nuestro corazón no debe haber más nada. Solamente debe estar Cristo en nuestro corazón. Si hay algo que está llenando nuestro corazón, debemos buscar desocuparlo para que solamente lo ocupe Cristo, el novio. Aleluya. Entonces, gloria al Señor por esto, porque debemos también nosotros cuidar nuestra virginidad espiritual. Nuestra virginidad espiritual. Es decir, que solamente nuestro corazón esté ocupado por el Señor. Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, porque somos esa virgen pura. Bendito Dios, gracias Señor por la iglesia en Barranquilla, porque la iglesia en Barranquilla, oh Jesús, Señor Jesús, estamos orando por limpieza, Señor. Bendito Dios, queremos ser esa virgen pura, Jesús, para ti. Aleluya, gloria a Dios. Otro puntico, hermanos, es que a veces cuando no estamos en estos asuntos metidos en la palabra, cuando no somos sencillos, entonces en nosotros se produce lo que es la muerte espiritual. Pero la muerte espiritual es el síntoma. Es el síntoma de que nosotros hemos perdido la sencillez. Hemos perdido la sencillez, hermano. Cuando no hay disfrute. Entonces yo lo que empiezo a hacer es analizar todo. Analizo todo. Todos los demás están equivocados. Solamente yo tengo la razón. Hermano, cuando yo estoy en esta situación, diga usted y póngale la firma que he caído en muerte espiritual. Entonces voy a una reunión y empiezo a analizar todo y por qué tienen esa música así, esa alabanza así, por qué están utilizando esa batería. Esa batería sonó como extraño. Y todo me pica y todo me molesta. Y porque va a compartir ese hermano, yo quería que compartiera el otro.
porque el otro comparte mejor, hasta tengo preferencias. Entonces, hermano, seamos sencillos, hermano. Recibamos la palabra, hermano. Entonces yo empiezo a juzgarlo todo entre lo bueno y lo malo, entre lo errado y lo acertado. Nos volvemos complicados. Y más si, por ejemplo, somos aquellos de los que tenemos años en la vida de la iglesia. Parece que nos hubiésemos graduado. Vamos a darle un diploma. Un diploma, no sé de qué será. Se graduó de muerte espiritual, será porque, hermano, si por el contrario, si tenemos más años en la vida de iglesia, quiere decir que hemos disfrutado más del Señor y debemos ser más renovados. Aleluya, Señor Jesús, llévanos Dios a experimentarte, Jesús, en la sencillez, en la novedad de vida. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos renuevas. Tus misericordias son nuevas en cada mañana. Señor Jesús, enséñame a disfrutarte cada día, Señor, a dejar de ser complicado. Gloria al Señor, aleluya. Otro puntico, hermanos. Este sí es un punto más grande. Se llama la creación del hombre. La creación del hombre. Gloria al Señor por la creación del hombre. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a buscar aquí Génesis 1:26. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos. Gloria al Señor, porque esto pareciera que fuese un error gramatical, porque Dios está en singular, pero hagamos está en plural. Pareciera que estuviese mal escrito, pero no es así. No es así porque esto lo que está indicando es que hay una pluralidad. Aleluya. Quiere decir que hay más de uno. De hecho, hay tres. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Una pluralidad. Gloria al Señor. Por eso la palabra dice, entonces dijo Dios. Porque es un solo Dios. Hagamos. Porque son los tres. Aleluya. Gloria al Señor. Oh Jesús. Hermano. Esto hay que disfrutarlo. Esto hay que disfrutarlo. Que hay que disfrutar que yo fui creado. Aleluya. Por un Dios que es tres. Aleluya. Por una pluralidad. Aleluya. Es el Dios. Dios es tres y es uno. Dios es tres y es uno. En cuanto al obrar, en cuanto a relacionarse con el hombre, Dios es tres. Pero en esencia, Dios es uno solo. El único y sabio Dios. Aleluya. Al que reina por los siglos de los siglos. Dios es tres y es uno. Pero tampoco, hermano, entendamos que primero fue el Padre, que después fue el Hijo y que después fue el Espíritu. No. No es así. Hermanos, Dios es único, es uno solo.
pero en su obrar son tres personas diferenciadas, pero ellos son tres de eternidad a eternidad, de la eternidad pasada a eternidad futura. Gloria a Dios. Es decir, que los tres existen desde eternidad a eternidad. Hay una coinherencia y una coexistencia, que es lo que mejor define, aleluya, esto que estoy diciendo, el uno dentro del otro. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. En Génesis 2:18 vemos que Dios no estaba solo. Vamos a leer Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nuestro entendimiento acerca de este versículo era que Dios quería crear al hombre porque él se sentía solo. Pero realmente esta comprensión no es muy exacta, no es muy adecuada, porque realmente a Dios no le hace falta nada. Dios es, como ya lo he mencionado, Dios es, en esencia, es uno, pero Dios, en cuanto a su obra, Él es tres. Entonces está el Padre como el planificador y creador de todas las cosas, como lo vemos en Génesis 2:3. Dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Está el Dios creador, el Dios que planificó y que creó todas las cosas. Pero también está el Hijo que ejecuta lo que el Padre también ha planificado. Porque en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Hijo estaba como la palabra, como el Verbo, ejecutando todas las cosas planeadas por el Padre. Entonces, y aún en Mateo 3:17, vamos a buscar Mateo 3:17, dice lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quién se complace el Padre? En el Hijo. Aleluya. Y el Espíritu imparte todo lo que el Padre ha planificado y lo que el Hijo ha obtenido. Vamos a Juan 14, 16, 17. Juan 14. Vamos a buscar aquí Juan 14, del 16 al 17. Dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya, gloria al Señor. Aquí vemos que cuando el hombre fue creado por el Dios triuno, por la Trinidad fue creado. Fue creado el hombre con un cuerpo, con un espíritu y con un alma. El cuerpo fue tomado del polvo de la tierra y fue hecho el hombre como especie de, por decirlo así, de un muñeco de barro. Y cuando
y cuando Dios sopló en su nariz, en ese soplo de Dios hacia dentro del hombre, introdujo en el hombre el espíritu del hombre. Entonces el hombre tiene un cuerpo y tiene un espíritu. Aleluya. Y cuando este cuerpo, cuando Dios sopló también el aliento, su aliento hacia dentro del hombre, también llegó a ser, entonces la palabra dice que llegó a ser el hombre un alma viviente. Un alma viviente. Gloria al Señor porque ahora nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es que ahora sí todo compagina, porque ahora tenemos la imagen y semejanza de Dios como para que Dios encaje en nosotros, para que Dios se introduzca hacia dentro de nosotros. Tú que has recibido al Señor en este momento, hoy, si hiciste la oración hace un rato, en ti ha entrado Dios como vida en tu espíritu. Ahora necesitas seguir creciendo, hacer crecer esta vida que has recibido. Entonces, Dios busca personas como tú y como yo, que se entreguen al Señor para ser sus escogidos y para que Él trabaje dentro de nosotros y para que Él nos prepare. Él nos está preparando. Entonces, gloria al Señor por esto, aleluya. Y de esta manera, como Dios es sencillo, en nosotros llegamos a ser sencillos. Pero algo pasó con la sencillez del hombre. Algo pasó y es el siguiente punto que viene. Dice, Satanás dañó la sencillez del hombre. Satanás dañó la sencillez del hombre. Vamos a estar aquí revisando entonces en Génesis 3. Vamos a buscar Génesis 3 porque aquí vamos a revisar qué fue lo que sucedió aquí en Génesis 3. ¿Por qué? ¿Cómo fue que sucedió esto? Que la sencillez del hombre fue dañada. Entonces vemos en el versículo 1 que dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos que la serpiente viene con un gran acertijo, con preguntas, a inocular dudas acerca de la palabra de Dios. Viene a sembrar duda en el hombre. Ese es Satanás, esa es la labor de él, padre de mentira. Pero está derrotado en el nombre de Jesús. Ese es él, el que viene a inocularte ideas en la cabeza en cuanto a la palabra de Dios. Pero debemos estar muy atentos de sus maquinaciones, porque él siempre viene a enredar. El versículo 2 al 4 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. En ese asunto, ahí vemos que Eva perdió la sencillez. Porque al hablar con la serpiente ya le dio pie y cabida para que la serpiente siguiera argumentando. Ella debió cortar tajantemente con la serpiente. Debió dar una respuesta tipo, así como este estilo. No sé, pregúntale a Dios. Yo solo hago lo que Él dice. Yo solo hago su palabra. Y esa es la respuesta que nosotros debemos dar ante ese tipo de acertijos. Ante ese tipo de ideas que viene a implantar el enemigo. Escrito está. Escrito está. No solamente
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Entonces vemos que ahí se fue perdiendo la sencillez porque ya Eva empezó a argumentar. Y en el versículo 5 dice lo siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Serán abiertos vuestros ojos. Eso fue lo que le dijo la serpiente, que serán abiertos vuestros ojos. Ese serán abiertos vuestros ojos fue lo que nos hizo complicados. Entonces ese abierto vuestros ojos es lo que nos llenó de crítica y de juicio, y ese abierto vuestros ojos fue lo que nos hizo independiente de Dios, porque ahora el hombre iba entonces a conocer el bien y el mal. Y dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En versículo 5. Oh Jesús, bendito Dios. Pero vamos a leer Romanos 5:12. Vamos a leer Romanos 5:12. Buscar aquí Romanos 5:12. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó? Que finalmente, pues, en el versículo 7, vamos nuevamente a Génesis. Vamos a ir nuevamente a Génesis. Dice lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pues estamos viendo que ellos finalmente comieron del fruto del cual Dios no les había dicho que no comieran. O sea, que desobedecieron y sus ojos fueron abiertos. Pero ya vemos qué fue lo que pasó, que se volvieron complicados e independientes. Y entonces pecaron. Y como leímos en Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, así también pasó el pecado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces todas las generaciones nacen en pecado. Y esto se va transmitiendo de generación en generación, porque lo que se inoculó está en el gen del hombre. Entonces, oh Jesús, bendito Dios, ayúdanos Dios a no ser tan complicados, a ser sencillos. Señor Jesús, bendito Dios. Y dice en el versículo 7 que conocieron que estaban desnudos. Y en Isaías 64:6 dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Como ellos conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera para vestirse. Lo que esto quiere decir que crearon su propia justicia, su propio patrón de moralidad. Ya fueron independientes de Dios. Entonces, pero la palabra del Señor dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. O sea, que esa justicia, la justicia del hombre, no es una justicia que valga delante de Dios. Cuando dice trapos de inmundicia, hermano, esto es algo bien tremendo, porque estos trapos de inmundicia
eran los trapos que utilizaban las mujeres para la costumbre de las mujeres. Así lo compara Dios, nuestra justicia como trapos de inmundicia. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volvernos al Señor. Vamos a ser sencillos. Vamos a darnos por completo a Dios. Dejemos tanta razonamiento. Dejemos de estar en lo bueno y lo malo, en lo errado y lo acertado. Volvámonos a Dios. Dios siempre está esperando que nos volvamos a Él con los brazos abiertos. Así, Él está como el Padre en el caso del hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, que Él vio al hijo que venía y Él extendió los brazos y pues Él fue el que fue a buscar al hijo. Así está Dios con nosotros. No importa tal vez qué hayas hecho tú, hermano, qué hayas hecho tú, persona que nos estás escuchando, amigo. Por favor, te hablo a ti, que escuchas la palabra. Vuélvete a Dios, volvámonos a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dios nos está llamando a hacer esos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para mostrar las riquezas de su gloria. De hecho, la palabra dice que porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Buscarlo por acá. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, cuando usted ve un vaso de barro y ve que su contenido es oro, ¿qué es lo que le llama la atención a usted? ¿El vaso de barro o el oro? Hermano, naturalmente y por supuesto, claro que el oro, porque es lo que brilla, es lo que resplandece. Así es Dios con nosotros. Nosotros somos esos vasos de barro donde está Dios introducido dentro de nosotros. Pero lo que se debe ver es el oro. Es el oro. Aleluya. Señor Jesús, que brilla la naturaleza del Padre, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina que está dentro de nosotros. Aleluya, gloria al Señor porque el Señor nos está preparando. Bendecimos al Señor por esta preparación de los buenos ministros. Señor Jesús, la gloria y la honra sean para ti, Señor. Amén.